diría que tengo la sensación de ir un poco, estar comenzando, a pesar de todo el tiempo y de todo lo logrado, porque no es una labor individual, todo lo que se ha dicho se ha hecho con alguien más cerca. Nada, hacer por ti mismo, tú aportas para que otras personas también vayan incorporando su conocimiento, su experiencia, sus ideas a lo que vas abordando y tú vas resumiendo ese conocimiento, esa implicación y también compartes con todos. Pero es cierto que esa sensación de estar comenzando no solo es producto de la ilusión, de las ganas, de la propia conciencia de que todavía falta mucho por conseguir, sino que en cierto modo cuando abordas un tema como el que vamos a ver hoy, te das cuenta de que hay demasiadas reacciones en contra de lo que se va consiguiendo como para tener que seguir empujando fuerte, tan fuerte como empezábamos así. Y yo conocí, y eso quizás sea lo primero que deberíais de conocer para que entendáis un poco en qué lugar nos encontramos. Yo conocí la violencia de género como médico forense cuando empecé a trabajar. Yo en la facultad donde estáis ahora no estudié medicina forense dirigida a la violencia contra las mujeres, digamos violencia familiar, violencia doméstica, y vagamente se decía algo de que las mujeres también sufrían malos tratos. Pero en el año 88 empecé a trabajar como médico forense y vi violencia en los juzgados, vi casos que llegaban de gente que se peleaba, gente que discutía, gente que tenía enfrentamientos y que terminaban en lesiones. Esas lesiones las valorábamos los forenses y veíamos pues, las consecuencias, ¿no? Pero llamaba la atención siempre la actitud especialmente querulante, reivindicativa de las personas afectadas, ¿no? Siempre había alguien que se había peleado en un bar y venía diciendo que fulanito le había tirado la copa, que le había dicho que tenía que pagársela, entonces lo cogió de la camisa, que lo empujó, que tal y cual, que le había roto un botón, pero que él no quería el botón, que él quería la camisa. Contaba toda la historia y tú varías las lesiones, y luego llegaba el otro y contaba lo mismo, pero al contrario. Que era el otro que lo había pegado, que tenía que irse a la cárcel, a ver si se podía allí, que igual. Y tú entendías que, bueno, que había ahí un enfrentamiento, una pelea, y que cada uno pues criticaba al otro, ¿no? Pero eran lesiones leves, eran lesiones que tenían un hematoma, que tenían un arañazo, que tenían una contusión, un poco más, ¿no? Pero cuando venía una mujer maltratada en el año 88, es decir, un año donde no había sensibilidad, no había conciencia, no había información, no había recursos, no había especialización, no había nada, acudían porque la violencia era de tal intensidad, y había sido de tal paliza, que al final tenían que acudir en busca de ayuda, y al buscar ayuda pues ya la derivaban al juzgado donde la veía el forense para valorar las lesiones que tenían. Y me impactó esa frase que luego yo utilicé para un título de un libro, porque casi todas decían algo parecido a: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y claro, yo, forense que estaba en el FBI haciendo mi tesis doctoral en temas de ADN, que es lo que yo estaba trabajando y lo que trabajé y lo he trabajado mucho, pero me dejó totalmente fuera de juego. Tu marido te pega lo normal y hoy se ha pasado. Entonces te explicaba un poco el proceso y cómo en ese proceso van normalizando la violencia. Y cuanto más violencia, más normal era. No daba pie a que tú cuestionaras la violencia y decir, no, esto ya después se ha ido pasando. No, era al contrario, más violencia, más normal, ¿no? Y claro, cuando eso era una, otra y otra mujer, otra decía, a mí solo me pega, diciendo, no, lo peor es otras que le hacen más cosas, ¿no? O alguna que te decía, mi marido me pega, pero por lo menos le importo, porque veía que la violencia era una forma de corregirla, ¿no? Es decir, yo quiero que sea una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, ¿no? Entonces, tú haces cosas que están mal, yo te corrijo porque me importa, ¿no? Entonces ella entendía que esa forma de corregirla era una forma de considerarla y se traducía en esa especie de idea de que la parte de la violencia tenía un elemento positivo. Bien, esa situación cuando yo la planteé aquí en el Departamento de Medicina Legal y en la universidad, en lugar de encontrarme en un ambiente muy receptivo, qué bien, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, porque mi primera aproximación fue exclusivamente técnica, y yo quiero saber qué hay detrás de todo esto para analizarlo, valorarlo y en cierto modo para prevenirlo también. Pero la gente de la universidad, nuestra universidad, fue muy poco receptiva. Eso ha pasado toda la vida,
eso es algunos hombres que tienen problemas con el alcohol, eso son algunas mujeres que tienen unas personalidades dependientes que facilitan esa relación tóxica donde se produce la violencia. Y claro, eso no era lo que yo veía. Entonces, empecé a estudiarlo, empecé a trabajarlo, definí el síndrome de reclamación y otras ubicaciones, ¿no? Y a partir de ahí, sin darme cuenta, eso fue una situación que de repente, pues fui dejando el ADN, fui dejando el FB y me fui implicando con todo aquello que empezaba a darle sentido a la violencia para poder modificar. Y ese sentido no lo estaba en los libros de medicina ni en los libros de psicología. El verdadero sentido estaba en quien estaba cuestionando la realidad social que daba lugar a esa violencia. Y quien estaba y está cuestionando esa construcción cultural que da lugar a la violencia es el feminismo. Son los estudios feministas que hacen un análisis crítico de la construcción cultural para entender por qué la desigualdad ha sido utilizada como un eje estratégico para jerarquizar las relaciones y situar a las personas en diferentes estados. La base inicial en el Neolítico hace 10.000 años fue hombre y mujer, porque hace 10.000 años los grupos, aproximadamente 25 o 30 personas, éramos hombres y mujeres. No había extranjeros, no había con diferente orientación sexual, no había con diferentes creencias, con diferentes ideologías. Y sobre esa construcción hombre y mujer de poder, conforme se vio que era una forma de estructurar y de tener privilegios por ocupar la posición superior, conforme las sociedades se fueron complicando, se fueron haciendo más complejas, pues todo aquello que no coincidía con el elemento referente, hombre, heterosexual, blanco o del grupo que fuera, iba siendo considerado no solo diferente, sino inferior. Y a partir de ahí utilizar todas las estrategias de poder para conseguir esa digamos, sumisión natural, para que no sea necesario recurrir a la fuerza todos los días a cada momento, sino que haya un orden donde la dependencia, la inferioridad, la incapacidad sea parte de la normalidad y por lo tanto no obligar a que las mujeres hagan ciertas cosas porque ya ellas mismas lo asumen como parte de su normalidad, de su condición de mujer, y cuando eso se rompe por una conducta, por alguna situación, utilizar la fuerza, la violencia para corregir o para castigar, dependiendo cuál sea el grado de desviación respecto al mundo. Fijaos cómo está tan naturalizado esa situación. Y en un caso que tuve también de una mujer mayor, se me acercó en una conferencia, era en un pueblo, y me da las gracias, muchas gracias por venir aquí. Normalmente no viene mucha gente a la conferencia aquí al pueblo y tal. Y nada, estamos en ese momento hablando y de repente no, yo he venido aquí porque este tema me interesa mucho. Y se para así y me dice, no piense usted, no vaya a creer que yo he venido aquí porque mi marido me maltrata. Y yo digo, no señora, no, yo quiero que quede usted muy claro que a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice, claro, que yo tampoco le he dado. Entonces, esa normalidad de la violencia lleva a entender y a hacer entender que solo sufren violencia las malas mujeres. Las mujeres que no son una buena esposa, madre, amante. Y eso lleva a que hoy, según la macroencuesta de 2015, el estudio sociológico que analiza la realidad de la violencia de género en nuestra sociedad, no solo la denuncia, sino la realidad social, pues hay un 21% de mujeres que no denuncian porque sienten vergüenza de denunciar. Reconocen que están sufriendo violencia de género, que está pegándole a sus maridos, pero no denuncian porque prefieren sentir vergüenza. ¿Y por qué una mujer siente vergüenza al denunciar la violencia de su marido, de su pareja, y no siente vergüenza al denunciar la violencia que le puede ejercer el vecino u otra persona? Pues porque esa construcción cultural dice que quien sufre violencia son las malas mujeres, las malas esposas, las malas madres, las malas amas de casa. Si yo denuncio que mi marido me ha pegado, estoy diciendo en voz alta que soy una mala mujer, una mala esposa, una mala madre, una mala. Pues la trampa del machismo, la trampa de la cultura patriarcal, que es el machismo, bajado a la realidad, hace que las mujeres asuman ese tipo de elementos como parte de la normalidad. No de la excepcionalidad, sino de la normalidad. Hasta el punto de que un 44%, según la propia macroencuesta, reconoce que está sufriendo violencia y que no denuncia porque la violencia que sufre no es lo suficientemente grave. Luego, hoy
tenemos la misma frase, la misma actitud, la misma referencia que teníamos, yo me encontré en el año 88, cuando decía mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Pues hoy las mujeres están diciendo mi marido me pega lo normal, y cuando sea lo suficientemente intensa, es decir, cuando se pase, yo lo veo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el impacto que tiene la violencia a nivel emocional, sobre todo, y eso lo vemos en clase, lo vimos en clase, lo veremos en clase, porque todavía no haya llegado, ese impacto emocional hace que cada vez tú soportes con la idea de normalidad más cantidad de violencia. Lo decía al principio, cuanto más violencia, más normal. Porque van normalizando aquello que se va repitiendo. Y por lo tanto, el agresor, que además manda mensajes de culpabilización hacia la víctima, es que te pego porque eres una mala mujer, es que te pego porque me llevas la contraria, es que te pego porque no aprendes, es que te pego porque eres tal. Al final es ella misma la que se cree que es responsable de la violencia que está sufriendo. Luego, si os dais cuenta, cuando hablamos de esta violencia, no estamos hablando de una serie de casos aislados que se repiten con más o menos frecuencia. No es ese el problema. Esa es parte del problema, porque es una parte importante. Estamos hablando de 600.000 casos en España cada año. Estamos hablando de 60 mujeres asesinadas. Es decir, de 60 hombres que asesinan. Eso es otra de las trampas del machismo. Siempre estamos mirando a las mujeres que son asesinadas, pero no miramos a los asesinos, a los hombres que están, primero, recibiendo los privilegios de esa construcción que ellos han creado para tener esa posición de referencia, y al mismo tiempo ejerciendo una violencia desde la invisibilidad y desde la impunidad, porque eso es lo que hace la normalidad. La normalidad hace que hoy, según los estudios del Consejo del Poder Judicial, tomando como referencia las denuncias y las condenas, solo de esos 600.000 maltratadores que tenemos y que están en nuestras calles, que están en nuestras cafeterías, que están en nuestras universidades, en nuestras aulas, pues de esos maltratadores, solo el 5% terminan siendo condenados. Y un poquito. Es decir, que un maltratador hoy tiene la clara conciencia de que no pasa nada, de que no tiene consecuencias la violencia de género. Y la tiene no porque tenga mucha imaginación, sino porque no pasa nada. Porque solo se condena al 5%, los datos objetivos. Y eso es algo que parece como una consecuencia de un estudio, y es algo que se percibe en la realidad. Hace unos meses estuve con una mujer joven, tendrá 27 o 28 años, cuando estaba en violencia se separó ya, fue víctima de los 16 años, ahora mismo es presidenta de una asociación de sobrevivientes, y me decía que cuando ya no aguantaba más, con 22, 23 años, y su pareja con 23, 24 años, pues dijo, mira, no aguanto más, me voy a separar, te voy a denunciar, y tal y cual, y entonces se echaba a reír. Bueno, pues sepárate, bueno, pues denúnciate, no vas a conseguir nada. Y ella, un poco presa de la impotencia, le decía, bueno, a lo mejor no consigo nada, pero por lo menos todo el mundo se va a enterar de que tú eres un maltratador. Y entonces él se reía y decía, no te confundas, es mucho peor ser una víctima que ser un maltratador. Fijaos el nivel de impunidad hasta el punto de ser consciente de que si a mí me denuncian, yo digo, es una denuncia falsa. Y todo el mundo cree que es la denuncia falsa, lo comentamos. Mientras que ser un maltratador queda protegido por eso, y la mujer queda cuestionada por primero, por ser una mala mujer, esposa, madre, ama de casa, por eso la han pegado, y segundo, porque ha manipulado, ha denunciado falsamente para quedarse con la casa, con los niños y con la padre. Y es automático, porque si no fuera automático, si no tuviéramos ese contexto que da significado, para mí la cultura, el machismo, tiene dos grandes elementos. Uno de ellos es la capacidad de condicionar la realidad. Eso es lo primero, lo elemental, lo esencial, lo inmediato. El machismo, cultura, genera cosas que hace que nos pintamos de una forma, que estemos en un determinado espacio donde no lo hay en otras culturas, que comamos y veamos ciertas cosas a diferencia de otras, etc. Eso es la cultura, ¿no? Pero luego tiene la capacidad, para mí, en estos temas mucho más trascendentes, que es la capacidad de dar significado a la realidad. Entonces, cuando las cosas pasan por algo. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, un hombre maltrata porque la mujer es mala. Cuando hay una desviación porque ha maltratado mucho hasta el punto que la ha matado, pues entonces pensamos que es un alcohólico, que es un borracho, que es un enfermo mental o que tiene un trastorno de la persona. Pero él no es cuestionado.
hasta el punto de que cuando asesinan a una mujer le ponen el micrófono al vecino que está al lado, que acaba de enterarse que han asesinado a su vecina del cuarto y que dice que es un buen hombre, que se le veía muy juntos, es decir, que acaban de decirte que acaba de asesinar a la vecina y sigue diciendo que es un buen hombre. Por haber dicho, pues nos tenía engañado, es un cerdo asesino y pensábamos que era un buen hombre, pero no. El peso de la cultura lleva a entender que sigue siendo un buen hombre incluso después de haber asesinado y que algo ha pasado para que un buen hombre haya tenido que matar. Entonces la justificación pasa sobre ese algo, no sobre el hombre. De hecho, los mitos que tenemos estudiados y que están construidos en nuestra cultura sobre el maltratador nos refiere como alcohólicos, drogadictos, trastornos de personalidad y enfermos. Y esa es la forma de explicar esa conducta del agresor. Por eso tiene mucho interés, y a veces ahora se oye menos, pero va por fases, ¿no? Tiene mucho interés cuando dicen, ¿cuál es el perfil del maltratador? Siempre a mí me preguntaban mucho los medios y incluso los juicios, ¿no? ¿Cuál es el perfil del maltratador? Porque es una forma de decir, no tenemos un problema social, tenemos un problema de algunos hombres. Entonces, el problema social y cultural se reduce a determinados hombres. Y entonces además están diciendo, todos los que no tengan este perfil no son maltratadores. Entonces, cuando ¿cuál es el perfil del maltratador? Es muy fácil. Tiene 3 características: hombre, varón, de sexo masculino. Ese es el perfil, ser hombre. Ser hombre y querer maltratar. Y querer matar. Porque tú vas construyendo esa violencia sobre los argumentos que la cultura te ha situado a tu alcance para hacerlo. Porque la cultura no impone. La cultura facilita, condiciona, pero no impone. La cultura nos lleva a reproducir ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertos elementos de convivencia, pero no nos lo impone. Aquí muchas veces lo hemos dicho, aquí en Andalucía todas las fiestas y todas las ferias son sevillanas y toros, las grandes ciudades, ¿no? Bueno, pues yo soy andaluz, mucho apellido por lo menos más, y no me gustan ni los toros ni las sevillanas. Y por lo tanto, no es que no sea andaluz, sino que esa exposición a la que yo he estado, pues por las razones que sean, no me he sentido identificado con ellas y tal, y no las reproduzco. No me obligan a que me gusten esos elementos culturales, aunque es fácil que me puedan gustar porque estoy muy actuado. Pues la violencia es igual, es decir, el machismo sitúa una serie de referencias a los hombres que nos llevan a comportarnos como se espera de un hombre que se comporte, pero no nos lo impone. Es susceptible a la argumentación crítica y por lo tanto podemos renunciar a ejercer ese tipo de conducta, ese tipo de violencia y comportarnos de una manera diferente, que es lo que ahora trabajamos y hablamos cuando nos referimos a esa idea de las nuevas masculinidades, a ser hombre de una forma diferente a como se ha sido en el modelo tradicional, artístico, inflexible, rígido que ha existido a lo largo de la historia. Pero conforme vamos cuestionando esta realidad y esta construcción machista de la sociedad y de la cultura, surgen más argumentos críticos para que no consigamos ese objetivo transformador. Y por ejemplo, ahora está la idea respecto al agresor, respecto a los perfiles, una idea que además promueve de manera especialmente activa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, ahora la idea es el hombre malo. Entonces, es una construcción perversa, porque juega con la misma idea de que determinados hombres son los que hacen cosas que no están bien, ¿no? Maltratan, matan, y además ni siquiera necesita etiquetarlo, porque el problema que tienen todavía cuando hablan de que los maltratadores son alcohólicos, drogadictos, enfermos mentales, es que hacemos los estudios forenses y no sale drogadicto, y no sale alcohólico, y no sale con trastorno de la personalidad, y no sale enfermo mental, sale normal. Y por lo tanto lo condenan, y los estudios del Consejo General del Poder Judicial ahí están. Yo formo parte de un grupo de expertos y expertas del Consejo, analizamos la sentencia, yo analizo la parte forense, todas las sentencias por homicidio, y son normales. Hay un 6 o 7% que tiene algún tipo de trastorno que además no condiciona, en la inmensa mayoría de los casos, la conducta, pero lo tiene. Pero bueno, se sigue pensando, ya se va desmontando. Pero es que ahora, si es un hombre malo, no necesita demostrar al alcohol, simplemente es malo. ¿Y qué es un hombre malo? Pues un hombre que ha matado a su mujer. Fíjate si es malo que la ha matado. Entonces al final se va creando esa idea de maldad como algo ajeno a la realidad, a la identidad, a las personas, y está volviendo a generar esa justificación sobre determinadas circunstancias. De hecho, un magistrado del Supremo defiende mucho la idea de que el machismo no está detrás de la violencia contra las mujeres, sino que son hombres malos. Entonces la idea de maldad
va, digamos, extendiéndose, y a mí me preocupa, porque es de nuevo una justificación, pero ahora incluso más difícil de desmontar. Entonces, toda esa reacción que estamos viviendo y estamos viendo ahora es lo que denominamos el postmachismo. Postmachismo es el machismo, no es algo diferente al machismo, pero es una estrategia diferente. Una estrategia que viene a representar una nueva fase de lo que el machismo y los hombres han sido a lo largo de toda la historia. Su idea fundamental ha sido cambiar para seguir igual. Sí, han sido cambios adaptativos a las nuevas circunstancias, pero sin transformar la referencia y los elementos que han utilizado para mantener su posición de privilegio, de autonomía. Entonces, un hombre de hoy día no tiene nada que ver con un hombre de hace 20 años y con un hombre de hace 50 años, completamente diferente. Todo, los roles, todo. Pero los tres mantienen su posición de autoridad y referencia respecto a la mujer, porque se van adaptando a lo que el cambio social va produciendo, pero no se van transformando. Entonces es una especie de camuflaje. ¿Qué hay que hacer para no ser cuestionado de mi posición de autoridad? Pues mira, hay que tener cuidado con los niños, tiene que llevar al colegio, cogerlos, tiene que ir al mercado con la lista hecha. Vale, lo que hay que hacer. Todo con tal de mantener mi posición. Va a decir, hasta el punto llegado, cuando hay una discusión, hasta cualquier otra cosa. Y encima todo lo hace, después de hasta aquí hemos llegado y ahora te pego y encima todo. Es que ella es muy mala. Porque al final ese significado es el significado que la cultura da a quien entiende que los hombres, llegado un momento, tienen que comportarse como hombres. Entonces, ahí hay dos elementos que son especialmente complejos por esa construcción cultural, que es el peso del factor identitario cultural, en lo que te lleva a ti a ser hombre, según esa referencia cultural, y luego el comportamiento individual. Para cambiar el comportamiento individual de esos 600.000 hombres que maltratan, de esos 60 que asesinan y de los millones que callan, cuando 60 están asesinando y 600.000 maltratando, que esa es la clave, los que callan, que si fueran 60 y 700.000, cuestión de 3 años nos lo liquidábamos a todos en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Conseguiríamos cambiar esa conducta. Pero mientras que haya millones callando, justificando, diciendo sí, pero a las mujeres también maltratan, sí, pero son denuncias falsas. Bueno, yo tengo una cuñada que se separó y se quedó con la casa, todos conocen a alguien mal, a una mujer mala, pero no están mirando con suficiente capacidad de crítica a esos hombres que están maltratando. Ojo, y estamos hablando de que en España 60 hombres asesinan a 60 mujeres surgiendo de la nada, es decir, surgiendo de la normalidad. Es decir, pensar lo que significa que tenemos una sociedad, una cultura que genera 60 asesinos, que es el grupo de asesinos más numeroso de todos los asesinos de España y en cualquier país, porque estamos hablando de que en España asesinan a 300 personas de media cada año, 300, de las cuales 60 son mujeres en sus casas. Pues el grupo más numeroso que sufre más violencia es el grupo de las mujeres en sus casas. Y el grupo de asesinos, el de los hombres que han tenido una relación o que tienen una relación con esas mujeres. No son delincuentes, no son criminales, no son grupos mafiosos, no son terroristas. Sí son terroristas. Son terroristas políticos, religiosos. Y están en la normalidad, conviviendo tal cual, y cada año generamos 60 asesinos. Porque los 60 del año pasado, este año no van a asesinar. Porque están en la cárcel o se han suicidado. Los 60 de este año no van a asesinar el año que viene, y el año que viene va a haber 60 asesinos. Luego, esa situación es la que construye la cultura. Por eso cuando hablamos de violencia de género y machismo, no se entiende, es imposible que exista el machismo sin la violencia de género, porque habríamos sido capaces de la crítica y de cambiar esa referencia bajo la argumentación, como hemos cambiado todas las injusticias sociales en forma de tiranía, en forma de discriminación racial, en forma de cualquier otra injusticia. Lo hemos conseguido, pero no tenemos una normalidad en términos de valores ni una violencia que refuerce esos valores desde el punto de vista racial. Entonces, igual que existe el ideal de libertad, el ideal de justicia, que forma parte de la naturaleza humana, de la esencia humana, existe el ideal de igualdad. Es algo que va innato en nuestra forma de entender la vida y la forma de sentirnos como personas en esa convivencia. Es verdad que la cultura muy tramposa, nos ha hecho entender que ser hombre y ser mujer era jugar con determinados sentimientos
conductas y estrategias para mantener la desigualdad como parte de la normalidad. Pero ya hemos cuestionado esa construcción, ya la ha cuestionado el feminismo, poco la ha cuestionado todo el mundo, y a partir de ahí es muy difícil que se nos detenga, porque es una aspiración humana. Podemos tener muchas dificultades, las tenemos, nos van a poner todos los obstáculos que puedan, seguro, pero será imposible que detenga el logro de ese ideal de igualdad que forma parte esencial de la condición humana. Pero no lo vamos a conseguir solo esperando, eso también es cierto. Necesitamos implicarlo y necesitamos actuar desde cada uno de los espacios, especialmente donde el conocimiento se hace trascendente, que es en la universidad, donde te forma, no solo te enseña, porque ser médico o médica o ser licenciado o licenciada en Derecho o en Psicología no es solo aplicar un conocimiento, es vivir de una forma diferente tus relaciones a través del ejercicio profesional, pero también a través de lo que es entender la vida. Yo, si hay algo, cuando ha hecho el currículum y hay muchas veces, tú eres el delegado del gobierno, ¿no? Acá en mi igualdad, digo, no, yo estoy de delegado del gobierno. Lo único que soy es Miguel Lorente tal cual y médico. Lo único que me siento ser. Lo demás es estar. Estoy ahora de profesor, también lo siento bastante, pero el sentirte algo diferente es aquello que te hace transformarte de una manera profunda, ¿no? Y eso te lo puede hacer la universidad, no siempre, pero en la manera de incorporar ese conocimiento a tu forma de entender la vida, no solo a tu forma de resolver problemas vinculados con ese conocimiento, ¿no? Entonces, el problema es que no estamos en esos espacios, no estamos transmitiendo conocimiento con esa carga de igualdad necesaria para aplicar el conocimiento con sentido. No solamente para resolver el conflicto. Si yo os enseño en medicina cuáles son los síntomas de la violencia de género, os digo cuáles son los síntomas físicos en la agresión y en la exposición a la violencia, cuáles son los psicológicos, y no os transmito la referencia de la igualdad, cuando encontréis a una mujer maltratada en vuestra consulta, miraréis para otro lado, diréis que es una pesada, o mandaréis un parte de lesión y diréis que lo busque la vida del juzgado, que yo no tengo tiempo para hacer, que es lo que está pasando. Entonces necesitamos esa referencia de la igualdad que pueda darle significado a ese conocimiento que aplicamos. Entonces, yo creo que estamos en una posición privilegiada y esencial para esa transformación social que tenemos que conseguir. El posmachismo está jugando a lo contrario, a que no hagamos nada, a que nos detengamos en derivadas que no conducen a ninguna parte, a tratar de enfrentar cualquier iniciativa que se ponga en marcha, incluso dentro de lo que son las políticas de igualdad, tratar de enfrentar a quien defiende una cosa u otra. Por ejemplo, este año ha sido la primera vez en toda la historia que llevamos de trabajo con violencia de género en que se ha aprobado el Pacto de Estado sin unanimidad. Podemos no lo ha apoyado, porque pedía más y tiene sentido pedir más, pero perder la unanimidad ha sido una situación delicada, porque nunca en nada que se había hecho en violencia de género no habíamos tenido la unanimidad. Pero son factores que están ahí y están potenciados por todas las resistencias que se ponen de fuera. No es un problema de dentro de la parte que quiere la igualdad, que quiere las medidas, sino que te generan esos enfrentamientos y esas cuestiones, digamos, en principio contradictorias, para intentar que el avance sea más lento o que el avance sea en un sentido en lugar de no predeterminado. Por eso creo que el posmachismo, que busca generar confusión, el machismo no es el machismo explícito que todavía hay, que sigue ejerciéndose, como por ejemplo cuando el eurodiputado Jacques Mike dice en el Parlamento Europeo que las mujeres deben cobrar menos porque son más débiles y tienen menos inteligencia, y te lo dice en un Parlamento Europeo defendiendo una medida política. Bueno, pues eso es machismo explícito, que lo tenemos y lo tenemos ya a nivel institucional, porque antes no se atrevían a decirlo en un Europarlamento, ¿no? Y lo vemos aquí en nuestro Parlamento, cuando Hernando se mete con Irene Montero como pareja de Pablo Iglesias para atacar su planteamiento político, o como el representante del PP en la Comunidad de Madrid también cuestiona a la candidata de la moción de censura porque era su puesta de largo, cuestionándola como mujer y con lo femenino, no como política y como adversaria que hace un planteamiento con un programa determinado, ¿no? Entonces todo eso lo estamos viendo de una manera mucho más expresa, porque es parte de la reacción post-machista, porque buscan la confusión genera duda, la duda distancia, la distancia que todo se deja. Y eso es lo que están consiguiendo. Porque vosotras, ¿qué pensáis del hecho de que asesinen a 60 mujeres
y de que maltraten a 600.000. ¿Consideráis que eso es un problema grave en nuestra sociedad o no? ¿Sí? Sí. ¿Y sabéis qué porcentaje de población, según el barómetro del CIS, que aparece? ¿Cuáles son los problemas más graves en España? El paro, la crisis económica, ahora imagino que el independentismo catalán, todo eso saldrá disparado en el próximo encuesta. ¿Sabéis qué porcentaje más o menos de población considera que asesinar a 60 mujeres y maltratar a 70.000 es un problema grave? 2%. ¿Cuánto? 2%. 1,4, 1,7 entre uno. Es decir, que asesinen a 60 mujeres y matraten a 10, solo es grave para el 2%, el 1 o 2% de la población. Eso demuestra la pasividad tan grande, la distancia tan enorme, la aparente neutralidad, porque no hay neutralidad. Hay posicionamiento claro a favor de la violencia cuando no haces que esa violencia que existe, no haces algo para que acabe. Luego, la sociedad aparentemente neutral, fundamentalmente masculina y hombres, está a favor, está facilitando que esa violencia siga. Y no es normal que cuando asesinan a un joyero o a un taxista, lo digo ya, a un aficionado a un deporte o a fútbol, que se revoluciona la sociedad, que se pide en cambio en la legislación deportiva, etcétera, etcétera. Cuando asesinan a uno, el deporte han matado en los últimos 15 años a dos, ¿no? A uno de aficionado al Atlético de Madrid y a otro al Deportivo de La Coruña, el Chile. Bueno, pues con dos homicidios terribles han pedido cambio en todos los sentidos, ¿no? Ya para entrar a un campo de fútbol tienes que no puedes llevar mochila, las botellas se tienen que llevar abiertas, todo lo que hace falta para evitar ese problema. Vale, bien. Bueno, que maten a 60 mujeres cada año no genera más. Eso es lo terrible, ese es el machismo. Porque el machismo se entiende o se cree que es aquella conducta especialmente grave en determinadas circunstancias. Un piropo fuera de lugar, un chiste especialmente borde, una imagen por WhatsApp que no tiene sentido, un golpe. Eso se cree que es el machismo. Y el machismo es la desigualdad. Y la desigualdad es la cultura. El machismo es el punto cero de donde partimos. Todo es machismo. No hay espacio sin machismo. Y lo que hay es diferente graduación del machismo, que se expresará con más o menos intensidad. Y por eso todas las propuestas que van cuestionando la modificación del machismo son las que reciben una crítica y una oposición tan delicada. No hemos equivocado desde mi punto de vista en cuanto al planteamiento que se ha hecho con el Pacto de Estado, tendría que haber sido un Pacto de Estado contra el machismo, no contra la violencia de género, porque cuando actúa ya con la violencia de género en una sociedad tan, digamos, cómplice con esa violencia, es imposible que tú puedas pararla, imposible, porque ya hay demasiados recovecos, demasiados espacios, demasiados lugares para que la violencia siga hacia adelante. Y el ejemplo lo tenemos en el último, bueno, hace una semana. El jueves pasado asesinaron a una chica de 20 años en Cartagena, una hora después de haber puesto una denuncia por acoso por parte de la red. No son creíbles, no las creen, no las creen. Denuncian que la están maltratando y no las creen. Hoy tenemos la noticia de Ada Colau, que ha denunciado agresiones sexuales y le han hecho las diligencias previas a ella, sin investigar y sin nada. Bueno, ¿cómo no crees tú una denuncia? ¿Qué criterio tienes? Juana Rivas, has denunciado que la están maltratando y dices, no, esta es que para no devolver los niños. Pero investiga. Luego puede ser o no, pero investiga. Lo que no puede hacer es pensar que las mujeres son tan malas y perversas que lo que hacen es para fastidiar a los hombres. Porque es lo que se piensa. Y a Juana Rivas le han devuelto los niños a Italia cuando el artículo 13b de la Convención de la Haya dice que en situaciones de riesgo que no se devuelvan automáticamente. Dice que se devuelvan automáticamente. Y luego dice, si ahí no cumplí con la devolución, que no se devuelvan. La llama tontería. Pues investiga ese riesgo. Que luego el caso de violencia hay que estudiarlo en mundiales, perfecto, no hay problema, si eso ya lo sabemos. Pero tú lo que tienes que estudiar en ese momento es el riesgo que tiene de volver a los niños al padre en esa circunstancia. Y no se ha investigado. Pero se ha investigado porque no se ha creído que la denuncia que estaba poniendo Juan Arriba fuera verdad. Como la que ocurrió en un pueblo de Galicia, donde un marido, cuando ya voy terminando, un hombre mayor, los vecinos llaman a la Guardia Civil porque están oyendo mucho ruido en la casa, tal cual, llega la Guardia Civil, abre el hombre la puerta y ¿qué pasa? No estoy llamando al salón, no, aquí no pasa nada, tal. Y miran para adentro y ven a la mujer en coma en el salón. Y eso,
Pues no sé, mi mujer que está muy mal, porque yo estaba arriba y alguien habrá entrado a robar y la he bajado, pero le he abierto a ustedes la puerta y pobrecilla mi mujer, que alguien entrado a robar y mi mujer que es muy echa para adelante, pues seguro que he intentado evitarlo y le han dado un golpe y está la pobrecilla aquí muy mal. Y entonces la guardia dice, bueno, llama a la ambulancia y mientras que viene dice, bueno, fuerza la puerta. No, la puerta está bien. Y han entrado por alguna ventana, ¿usted ha visto algo que...? No, las ventanas están también bien. Y bueno, ¿y qué se han llevado? ¿Qué han robado? Pues nada. Bueno, total, llega la ambulancia y se la lleva. Y entonces la Guardia Civil, muy fina, ¿no?, llama a la jueza y dice, usted una orden de detención, porque el hombre este ha contado una historia muy rara. Dice que han entrado aquí, la mujer está llena de golpes, dice que no ha oído nada, estando en el piso arriba y los vecinos lo han oído desde fuera. Aquí hay algo raro. Y dice la jueza, yo que tengo que darle una orden de detención. Usted cuando detiene a la gente porque está vendiendo droga o por cualquier otro motivo, la detiene y me la trae aquí a jugar. No necesito una orden de detención mía. Ya, pero es que como el hombre, fíjese usted, la mujer en coma, en el hospital, lo vamos a detener. Da cosa también por él, ¿no? No sé, ustedes saben. Bueno, pues lo dejan y el hombre va al hospital y mata a la mujer. La asesinan en el hospital. Pero si es que era de cajón. Si es que era de cajón que había intentado matarla y que no la había matado porque habían llevado a ellos. Entonces, ese no creerse, incluso la realidad, ya no digo la palabra, sino la realidad objetiva de lo que está pasando y darle más credibilidad a la palabra del hombre, aunque sea totalmente incongruente con lo que estás viendo, pues es algo que juega en contra de las mujeres, porque eso es el machismo. Esa realidad que da significado y que integra los sucesos según coinciden armónicamente con lo que previamente se ha considerado que debe ser esa realidad. Entonces, cuando tú ves un hombre que te está hablando muy cordialmente, muy afectuosamente y muy afectado, pues te das credibilidad al hombre. A mí, cuando estaba de forense en Jaén empezando a investigar estas cosas, recuerdo una tarde que me llaman, estaba de guardia, me llaman a la clínica forense, y ven a jugar de guardia corriendo. Y corriendo para allá. Fíjate, tú que eres el que defiende a las mujeres, mira cómo está el hombre. Había un hombre allí, tal, le habían clavado la uña así, parecía que se había encontrado con Teddy Krueger o Lorenzo, le había acariciado el Lorenzo y tenía los 8 dedos, las 2 manos, tal, en las 2 mejillas, ¿no? Eso lo ha hecho su mujer. Joder, para que veas tú tantos hombres que maltratan, da igual, ¿no? Y el hombre era súper correcto, educado, hablando ordenadamente. Es que mi mujer es que he llegado y ha pensado que yo venía de tal sitio, pero no era así. Joder, tío, increíble, da igual. Y digo yo, bueno, ¿y dónde está la mujer? Que yo quiero ver a la fierecilla esta. Pero no, la mujer está ingresada en el hospital, ha partido 3 costillas y el brazo. Pero ella no daba igual, era el hombre el que había sufrido el arañazo, porque la mujer cuando estaba subiendo esa violencia le enganchó la cara y lo arañó, todo lo que pudo. Entonces, la interpretación es que ella lo hace mal, incluso cuando las mujeres van a declarar, con toda la presión, con todos los miedos, con toda la vergüenza, con toda la sensación que diga, ojo, tu marido es un maltratador, está muy mal, pero es que tú vas a meter en la cárcel al padre de tu hijo. Y tus hijos van a estar señalados porque su padre está en la cárcel. Así que piénsate lo que vas a hacer. Esas presiones existen. Esas presiones existen. Es más, hay un corto que además lo hicieron, la maleta de... La maleta de Juana, pero ya puede ser. La maleta de un nombre de mujer, no me refiero el nombre. Bueno, ocurrió en Jaén. Y yo no me acordaba del caso, yo no estaba ya allí en Jaén como forense. Y me invitaron a la presentación del corto porque tuvo mucho recorrido. Entonces esta era una mujer casada con un farmacéutico. La mujer al final decide separarse con 40 años y el marido de clase alta, toda la familia, que mujer, no te separes con tu marido, que te cual, que pasa que la maltrataba, que nunca había denunciado tal. Y un día el marido la espera cuando sale a trabajar por la mañana, la atropella en el coche, cruzando la calle, pasa con el coche por encima, se baja del coche, coge un cuchillo y le pega 7 puñaladas. Pero no se murió. Le va al hospital corriendo, la salvaron. Y cuando estaba en el hospital, llegó su padre y su madre al hospital y dijeron, no ha avergonzado, fíjate lo que ha hecho, en qué lugar ha dejado a la familia, etc. Ella, medio muerta, se salvó de milagro, ¿no? Pues fue la culpable de todo lo que había pasado.
porque la había denunciado, porque la había separado, ni siquiera la había denunciado. Entonces, al final, ese peso social y cultural es el que está haciendo tan difícil el que avancemos en esta situación, ¿no? Porque además es una situación que no se puede resolver parcialmente. Aquí o transformamos la sociedad, o revolucionamos la sociedad, o no habrá solución. Es imposible. Y es imposible que mientras que existan estas referencias, estas justificaciones en el Eurobarómetro y toda la Unión Europea, hay un 3% de la población, un 2% que dice que la violencia contra las mujeres está justificada en algunas ocasiones y un 1% que dice que está justificada en todas las ocasiones, en cualquier ocasión. Pues eso es lo que piensan los europeos y las europeas. Realmente hombres, pero un 40% también piensan las mujeres así. Entonces, con esa referencia de entrada, porque no son casos en los juzgados, ni son a partir de las denuncias, sino es la sociedad, con esa referencia de entrada es muy difícil que podamos acabar con el resultado, porque siempre va a haber motivos para justificar la violencia que se aplica bajo esa construcción cultural. Entonces la transformación tiene que ser la transformación en igualdad, la transformación que es lo que va proponiendo, lo que ha propuesto el feminismo desde hace siglos, y por eso tenemos que acercarnos tanto y necesitamos tanto al feminismo, que se sigue viendo como una especie de amenaza, ¿no? Y lo es para quien está arraigado en el marxismo. Pero el feminismo es igualdad, es libertad, es convivencia, es paz, no es otra cosa. El feminismo estaría totalmente legitimado después de 10.000 años de desigualdad y machismo para decir, muy bien, llevamos 10.000 años de desigualdad y machismo. Ahora proponemos 10.000 años de prevalencia de la mujer sobre el hombre. Dominio de la mujer, los femeninos tienen más valor, los hombres discriminados, sometidos y maltratados. Durante 10.000 años. Y dentro de esto sería ciencia, ¿eh? Y dentro de 10.000 años evaluamos los primeros 10.000, los segundos 10.000 y nos quedamos con lo mejor de cada uno de ellos. Pues estaría legitimado de alguna manera hacer esa propuesta, puesto que lo ha vivido en sentido contrario, pero no. Desde el minuto cero quiere igualdad. Hombres y mujeres. No pide nada para las mujeres, salvo que desaparezca la desigualdad y por lo tanto que corrijamos todo lo que conlleva. Pero necesita a los hombres, nos necesita. Y necesita a las mujeres también, sin miedo, sin ningún tipo de duda frente a esa situación. Y en cierto modo lo va consiguiendo. Yo creo que precisamente las reacciones del post-machismo ahora mismo son mucho más beligerantes porque durante mucho tiempo se ha ido cuestionando lo que son los tiempos y los espacios, ¿no? Tratar de decir, bueno, aquí hay una distribución desigual, los hombres están solo representados en lo público, en las posiciones de poder, las mujeres en lo doméstico y en las posiciones inferiores, lo tenemos que corregir, pongamos a mujeres en poder y a hombres en lo doméstico y en el cuidado de cuando las mujeres se han ido poniendo en el poder, los hombres no se han puesto en lo doméstico y en el cuidado, ¿no? Pero era la propuesta, digamos, práctica de transformación, ¿no? Cambiemos un poco los espacios que todavía sigue y debemos de seguir reivindicándolo, ¿no? Pero ahora lo que está en juego no es solo eso. Ahora lo que está en juego es la identidad. Las identidades, porque ya no es solo hombre y mujer. Y con esa crítica a la identidad, con ese cuestionamiento, lo que se está diciendo es que ya no solo hay una sola forma de ser hombre, ya no solo hay una sola forma de ser mujer, y ya no solo hay identidades que son hombre y mujer. Entonces, si tú consigues transformar esa realidad, al final se desmorona el machismo. Porque el machismo está construido sobre la referencia de que ser hombre se basa en una serie de condiciones biológicas que le dan sentido a esa posición de poder, de dominio, de autoridad, de referencia, de vigilancia, para mantener el orden social construido sobre su imagen y a semejanza suya. Entonces, ahora mismo es la clave, yo creo que se está transformando la sociedad, pero se está transformando porque las mujeres se están transformando la sociedad, que es lo que ahora mismo estamos comprobando. Hay una situación que yo denomino transformación asimétrica de la sociedad, en el sentido de que la sociedad está cambiando, tenemos más igualdad, vamos avanzando, tenemos más normativas, pero son normativas promovidas, impulsadas, protagonizadas por las mujeres y por el feminismo que utiliza los canales de la política para conseguir estos objetivos. Entonces, esa transformación social a favor de la igualdad, pero con una transformación de las mujeres, no va siendo acompañada por eso. Y los hombres, cuando se han encontrado en el dilema, en lugar de unirse a la transformación, que podemos, y está prohibido transformarse ni cambiar, en lugar de hacer esas con nosotros,
el que es muy importante esa implicación personal. Es decir, si tenemos que cambiar la cultura, la única forma de cambiarla es cambiando cada uno de nosotros, No hay un cambio de la cultura y bueno, pues ahora tenemos otra cultura nueva. Eso no es posible. Podemos cambiar los libros de texto, podemos cambiar los programas de televisión, pero eso no es cambiar la cultura. La cultura es la identidad construida sobre esa referencia en forma de valor y tal. Y hay algo, ya esto termino. Hay algo que me había llamado mucho la atención cuando estudiaba medicina, cuarto, historia de la medicina, porque nos dijo un profesor en clase que Hipócrates, nuestro papá Hipócrates, ¿no?, decía que la medicina no curaba. Lo dijo así tal, y quedamos todos ya en cuarto de medicina, pero tío, y entonces dice, no, Hipócrates lo que decía es que la medicina no curaba. ¿Quién curaba? Era la naturaleza. Y que la medicina lo que hacía era ayudar a la naturaleza a curar. Joder, entonces yo me sentí reforzado porque no solo era bonito, sino que era hasta poético, ¿no? La idea esa de Hipócrates, ¿no? Pero esa idea, al final, si os dais cuenta, es extrapolarla a muchas cosas. Y para mí es esencial en este tema. Quien va a resolver la violencia de género, quien va a resolver la desigualdad, es la sociedad. La sociedad no puede haber alguien diferente a la sociedad capaz de resolver este problema. Ni una ley, ni un gobierno, ni Naciones Unidas, ni siquiera Donald Trump. Entonces, si tenemos que transformar la sociedad, tenemos que imponernos a transformar la sociedad, cada una en su pequeño espacio. Pero tenemos que exigir a los gobiernos, a las leyes, a las administraciones, que ayuden a la sociedad a conseguir esa transformación para acabar y erradicar la violencia de género y la desigualdad. Luego tenemos que implicarnos y tenemos que exigir. Y ese doble compromiso en lo individual y en lo político, es decir, en lo social, creo que puede contribuir a que consigamos erradicar esto, porque se puede erradicar, estoy totalmente convencido. Es más, yo diría que es hasta sencillo, con medios, con muchos medios, no de cualquier manera, pero si se pusieran todos los medios que podemos poner en marcha para erradicar la desigualdad de violencia, os aseguro que en muy poquito tiempo lo conseguiríamos, porque es algo accesible a la razón, a la crítica y además con una representación práctica de ese cambio totalmente positivo en muy poco tiempo. Y se vería rápidamente ese elemento positivo que daría lugar como consecuencia del cambio, lo cual se vería reforzado. Así que pongámonos a la acción y sigamos en todo este compromiso y trabajo, porque tendréis que desarrollar también como futuros profesionales. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, pregunta, fíjate que quería hacer un diálogo, ¿eh? Lo he dicho. Ahora. Preguntas tú. Ahora va a dar una ronda de media hora, 40 minutillos de preguntas, ¿vale? O sea, que preguntarle al profesor, aprovechad que lo tenemos aquí, lo que queráis, ¿vale? A ver. Ella es la primera. A mí me gustaría hacer una pregunta y es que... Grita, por favor. No sé. Que durante toda la charla me ha surgido una duda, y es que la violencia que sufren las mujeres por parte de hombres pero que no son su pareja, ¿dónde entra o cómo se mide? O... Sí, cuando hablamos de violencia contra las mujeres de género, culturalmente puede ser. Entonces, es verdad que hay, digamos, dos grandes polos, por ser un poco académico o didáctico, sobre el que se utiliza la violencia contra las mujeres. Uno es la idea de posesión y otro es la idea de objeto. Y entonces, entre esos dos grandes polos, la idea de objeto es la típica de la violencia sexual, mujeres con las que no hay ninguna relación, a veces la mayoría hay un contacto por la amistad, por lugares de frecuencia y tal, pero no hay una relación. Una discoteca, por ejemplo. Una discoteca, tú vas a la frecuencia, sabías, está aquí esta chica, de cual, entonces tú puedes ejercer esa violencia. Pero la tienes como una especie de objeto, como si los hombres tuviéramos esa capacidad de decidir cuándo las mujeres van provocándonos, cuándo nos han mirado y es que le hemos buscado, cuándo dicen no, cuándo realmente quieren decir sí. Y tú tomas decisiones, evidentemente porque a ti te interesan, pero entendiéndolas incluso en el mejor de los casos, porque hay otros que directamente las desprecian tanto que la utilizan como un objeto con el que satisfacer sus deseos, fantasías y actúan. Y la otra es la idea de posesión. Esto es mío, yo con lo mío hago lo que consigo.
Entonces, cuando hay violencia física, no sexual, hacia una mujer con la que no tiene, se juega un poco con esa construcción de que esa mujer, por la razón que sea, pues se ha comportado de tal manera que merece que le den una paliza porque son todas unas calientadas, porque van provocando. Entonces, esas dos grandes construcciones que se plasman específicamente como violencia en la pareja y como violencia sexual, que no es la única, porque luego está toda la mutilación genital, todos los matrimonios forzosos, todo lo que hay por la dote, y que hay múltiples formas. De hecho, en feminicidios y asesinatos de mujeres, Rashida Manjoo, la última, ya no, era relatora especial de Naciones Unidas para la violencia de género, describió en su último informe 12 formas de femicidios directos y en total de femicidios indirectos hasta 22. Luego, todo se mueve por esa idea de que el hombre desde su posición, bien a través de la posesión o bien del objeto, ejerce esa violencia pues, para corregir a las mujeres, para castigarlas, para digamos, justificar esa posición, esa interpretación, ese significado que le da a la situación que analiza a través de una mujer. Pero sigue siendo de género. Y no sé si se dará mucho caso en España, pero hay muchas mujeres que sean asesinadas por hombres que no sean su pareja. Y en este caso se mide de alguna manera o sale en algún sitio. Por ejemplo, en España tenemos un grave problema. Por ejemplo, en esta última semana han asesinado a 5 y un bebé, ¿no? Desde el jueves pasado. Pues hay 2 casos más. Una en Vallecas, donde le pegan a una mujer un tiro en la cabeza y dicen que hay un ajuste de cuentas, pero ¿por qué ajustan las cuentas con ella cuando ella no está implicada en la mafia ni nada? Yo te puedo castigar a ti, hombre, a través de la muerte de tu mujer. Y eso es claramente una construcción de género. Porque no es solo que te castigo a ti, sino que es un mensaje llegando al resto de hombres que están metidos en la banda criminal. Entonces, esa mujer no cuenta con violencia de género. Y hay otra, una mujer que alquilaba habitaciones a gente, a personas mayores generalmente, y asesina a la dueña de la casa. Dice, no era relación de pareja, pero por eso es una violencia de género. Pues claramente el caso en el que te mato porque no me aceptas. Yo quiero tener una relación contigo, tú me rechazas y yo te mato. Luego también es violencia de género. El porcentaje de cuántas mujeres asesinan, pues en España de las 60 mujeres asesinadas, de las 300 creo que están alrededor de 100 y pico, la mujer 115, 120, luego hay, pues eso, aproximadamente 45, 50 mujeres más que son asesinadas y que no se encuentran con violencia de género cuando la construcción de género, cuando analiza ese tipo de conducta, está presente prácticamente en todas ellas. De hecho, por ejemplo, no se considera violencia de género las prostitutas que son asesinadas y todos los años asesinan a alguna y forma parte directa, esencial de lo que es la violencia de género. Porque las mujeres que ejercen la prostitución, el 63% de ellas son violadas por clientes en el ejercicio de la prostitución. Y además el 27% son violadas por grupos. Y la media de personas que forman parte del grupo son 4. Luego la violencia que hay dentro de la prostitución, claramente, como una conducta de poder, no de sexo, se expresa de una manera muy directa. Y todo eso, hoy por hoy sigue estando al margen de lo que es la idea de violencia de género, porque en España la ley, en un principio la ha circunscrito a la relación de pareja. Ahora con el pacto de Estado se va a ampliar, pero la componente de género está muy presente en todas las leyes. Que has dicho que ser masculino es la oposición a lo femenino, no ser mujer. ¿Pero qué define entonces ser mujer? Pues ser mujer es lo que los hombres hemos decidido que sea mujer. Básicamente el desarrollo de funciones construidas sobre el elemento biológico derivado de la maternidad. Es decir, la mujer, el elemento identitario que se le ha asignado, que luego no lo sean, pero es la maternidad. Si eres madre, pues evidentemente aplicándolo sobre el cuidado de tus hijos, de tu familia, de tus padres, de tus suegros, de tu tía mayor que es chico de soltera, ya te pones a cuidar y cuida todo lo que pasa por allí, ¿no? Y si no eres madre, pues realizando las mismas funciones, ¿no? De cuidado y afecto, es decir, eres un poco la que actúa como transmisora de afecto y como receptora de problemas. Tú eres una especie de tampón que vienes a neutralizar los conflictos y a transformarlos en positivos. Entonces, esa función femenina es la que se te reconoce para que sea una buena mujer. Puedes ser mujer físicamente, biológicamente, pero ya eres una mala mujer, ¿no? Ya se te cuestiona si no asumes esa idea de mujer según los roles. Entonces, lo que decía aquella mujer, claro que yo tampoco le da motivo. Y que tú si no das motivo, si no rompes con tus roles
de mujer, pues aunque no tengas hijos, tal, pues no hay ningún problema. Entonces la construcción de la identidad masculina está construida básicamente sobre la idea de fuerza y la idea de racionalidad. Por eso lo de las mujeres son menos inteligentes y más débiles. Por eso fue lo mismo que dijo Arias Cañete en el debate con Elena Valenciano, cuando dijo no quiero utilizar mi superioridad intelectual porque si no voy a parecer machista. Pero es el mismo argumento que dijo el eurodiputado. Esa racionalidad, esa capacidad de trascender de lo inmediato, de lo concreto, para tomar una decisión de más valor, y luego la fuerza, son elementos muy identitarios de lo masculino. ¿Y eso es común en todas las culturas? ¿Habiendo culturas tan diferentes? Todas tienen esa base común en cualquier rincón del planeta, y por eso existe la discriminación, la desigualdad y la violencia contra las mujeres en cualquier rincón del planeta. Creo que había unas tribus que eran matriarcales y que el concepto era diferente. Es muy interesante porque podría hablar un poco... Hay mucha polémica sobre la idea de matriarcado, porque realmente matriarcado como cultura, al final lo que hay es determinadas tribus, y ahí hay varias teorías, ¿no?, que las posiciones de poder están ocupadas por mujeres, pero como una especie de cesión y supervisión de los hombres, que no entran en el día a día, pero que en caso de problemas, de conflicto, quien toma las riendas son los hombres. Entonces, por eso hay matriarcados prácticos funcionales, que es verdad que dan lugar a otra forma de entender las relaciones. Por eso fijaros que, y luego está el tema este del hombre controlador, ¿no? Pero fijaos que hay una cosa muy interesante, no he traído la diapositiva, pero comenta así: en el barómetro del CIS de mayo de este año, se le pregunta, siempre hacen la encuesta habitual de problemas más graves y tal igual, ¿no?, ¿a quién votaría usted? En fin, hay una especie de preguntas comunes, y hacen cada mes un estudio sobre algo concreto, ¿no? A veces han hecho sobre distribución de tiempo y espacio de hombres y mujeres, y sale, bueno, ahora sí que lo comentamos, pero en el de mayo dicen, preguntas sobre la felicidad, y le preguntan a hombres y a mujeres ¿qué considera usted que es necesario para ser feliz? Entonces contestan hombres y mujeres, y las mujeres contestan en porcentajes mucho más altos que los hombres, así de memoria: para ser feliz hace falta ser optimista, ser altruista y tener compromiso social, tener buenas amistades, tener hijos e hijas, lo considera muy importante, y había otra cosa más, en plan compromiso o algo así, ¿no? Ser solidario, una cosa así. Entonces, eso es para lo que las mujeres de nuestra sociedad, no de la universidad, sino de nuestra sociedad, consideran que es importante para ser feliz. Y le preguntan, ¿y para los hombres qué consideran que es ser feliz? Las mismas preguntas, y lo que puntúan los hombres más que las mujeres son en dos cosas: tener pareja y tener dinero. Entonces, aparte de lo pobre que resulta ser el hombre con esa idea, ¿no?, pero fijaros que al final lo que nos está diciendo es que ser hombre y ser mujer es completamente distinto, que nuestra posición ante la vida es completamente diferente, y que lo que necesitamos es que quien piensa que la vida y ser feliz es ser optimista, ser altruista, tener compromiso, tener buenas amistades, todo eso tenemos que tenerlo en los lugares donde esa idea de vida sea transmisible y sea compartida. Yo no quiero poner mujeres para que se comporten como hombres, que eso es una trampa del machismo de ahora, ¿no? El tomar como modelo de éxito y modelo de reconocimiento el modelo masculino. Entonces, ¿qué es ser una buena política? Pues la mujer que hace las cosas como los buenos políticos. ¿Qué es ser una buena médica? Pues la que hace las cosas como un buen médico. ¿Qué es ser una buena jueza? Pues que hace las cosas como un buen juez. Entonces, ahí no hemos equivocado. Ahí hemos caído en la trampa. Porque al final darle la razón, decirle, joder, ¿lo veis como lo vuestro era lo bueno? Y encima de todo perpetuar el modelo. Luego necesitamos en esa incorporación de las mujeres, el que también nos incorporemos a nuestra identidad esos valores que nos llevarían a ser hombres de manera diferente, porque viviríamos y sentiríamos la vida de una manera también distinta, no solo en los comportamientos y en las conductas. Entonces, la pregunta que ha hecho la chica, hay una investigadora aquí en Granada, Margarita Sánchez, que ha trabajado con arqueología en visión de género. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que ella dice. Dice que no se ha encontrado en ninguna sociedad, ni siquiera en la actualidad, que sea matriarcal en el sentido de opuesto a patriarcal. Es decir, sí que se han encontrado mujeres en posición de poder, pero como tú dices, es decir, generalmente mujeres a las que se le ha cedido el poder, o porque se ha pensado que en ese momento esa mujer en concreto debería tomar las decisiones. Y tenemos la dama de Baza, una mujer que
se ha encontrado dentro de la figura, que se encontró con cientos de armas, etc. Pero sociedades matriarcales llaman la atención que realmente parece que no hay ninguna. Y la segunda que dice es que hacemos mucha interpretación de la arqueología con sentido de género, pero lo hemos estado haciendo mal. Es decir, cuando encontramos herramientas decimos, este es de los hombres que vivían aquí, cuando en realidad no hay ninguna evidencia científica que diga que esa herramienta era de un hombre. Claro. Y cuando encontramos útiles de mantenimiento, de la casa, de cuidado, etc., como aquí había mujeres, cuando en realidad no se encuentran los huesos de la fémina. Es decir, que es interesante que esa interpretación que hacemos de la antigüedad también la hemos hecho con la visión de género de ahora. Por suerte se está cambiando y se está intentando que sea lo más objetivo posible, pero cuesta muchísimo porque, como ya tú dices que esta herramienta es de un hombre y eso se publica súper fácil y eso se mantiene, se acepta y listo. Ahora tú dices que esta herramienta es de una mujer y tienes que demostrarlo, tienes que casi que ver a la mujer en una foto haciendo así con el arma para que se lo puedan creer. Es un selfie del paleolítico, si no, no se lo creen. Sí, esa visión, ese el sesgo, es machismo, es la cultura, es decir, es que es la construcción de manera que al margen de condicionar la realidad luego tiene que ser coherente con esa construcción que tú previamente has hecho. Entonces todo se interpreta para que sea sintónico y armónico, porque si no genera conflicto, y de ahí esa interpretación. Yo la pregunta que tengo es sobre el ciberactivismo contra la violencia de género en España, porque estuve leyendo un montón de experiencias de tratamiento y tal, y dio la casualidad que encontré varios artículos sobre ciberactivismo, ¿vale? Todo era un artículo empírico porque usaba una metodología cualitativa que igual es criticable, pero la conclusión de todo era que realmente el ciberactivismo solo consiste en dar información per se, pero no hay una real, no se está haciendo realmente un cambio, no se está realmente cambiando internamente, intrínsecamente las creencias, y que además esa fantasía de participación crea además una interpasividad de los usuarios, como que creemos que vale, el país está arreglado, todos somos feministas, pero realmente no se está arreglando el problema. Solo se da información para las víctimas, se victimiza aún más a la víctima, pero no. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? Porque a mí me chocó bastante. Sí, de hecho hay algunos estudios interesantes sobre redes sociales en general, como activismo político, y en este caso sería aplicado contra el machismo y a favor del feminismo para dar a conocer, y tiene ese impacto. Yo creo que es un impacto muy puntual. Es decir, el ciberactivismo permite, pues primero, evitar que ciertas ideas se vayan aumentando y se vayan expandiendo. Es decir, cuando te dicen denuncias falsas, entonces tú sales con usted, la última memoria de la Fiscalía General del Estado dice que el 0,0017. Hoy en día has parado ahí un bulo, ¿no? Entonces, es más como una especie de contrarrestar y evitar que la influencia de la cultura bajo esa normalidad pues pueda difundirse y dar referencias para que gente que a raíz de un tuit pues se pueda sentir cuestionada o estimulada a ver algo más, ¿no? Pero tiene un elemento muy limitado. Entonces, los estudios que se han hecho en política, por ejemplo, dicen que el ciberactivismo sin activismo y sin elemento social no sirve, que es bueno cuando se complementa con toda una estrategia más amplia de activismo y de información que sea capaz de transformar de una manera más profunda esa situación que se está planteando. Todos tenemos redes sociales, ¿no? Yo tengo Twitter y puedo tener más perseguidores que seguidores, porque ahí la gente te ataca y te forma. Pero el nivel de impacto que tiene lo que te puedan decir en el sentido crítico es mínimo. A mí no me afecta nada lo que dicen, miles de barbaridades, ¿no? Pero es más, lo veo como algo lógico para alguien que piensa que, que los hombres también sufren violencia, que los hombres son víctimas de todo, etcétera, etcétera. Pero mi capacidad de influir a través del ciberactivismo es relativamente limitada. Lo noto cuando saca alguna referencia que a lo mejor la gente no ha caído, y es cuanto más novedosa o cuanto más personal es la visión que tú transmites, mejor. Ahora, yo creo que si no hubiera un blog detrás, en mi caso no, o los dos blogs que tengo, uno de poesía y el más concreto, pero otro si abordan más estos temas, ahí es donde realmente alguien puede empezar a transformarse, ¿no? Porque no es un tuit, sino que ya es un tuit seguido de toda una valoración, una reflexión. Yo creo que hace falta, más en este mundo tan tecnológico, pero entendiendo que no podemos quedarnos en él. Eso es una parte mínima para evitar, digamos, males mayores. Pero para transformar necesitamos todo el activismo, toda la acción política y todo el compromiso personal de nuestro espacio de relación.
¿puedo hacerte preguntas? Es que, o sea, lo último que escuché es que la violencia doméstica hacia menores que eran hijos de víctimas, se iba a considerar a partir de ahora también como víctimas de violencia de género y no de violencia doméstica. Al final eso se efectuó, y si no es así, ¿tú consideras que esos niños son víctimas de violencia de género? Sí. Más que, porque es que realmente hay consecuencias luego. Sí, bueno, las menores víctimas de violencia de género que viven en la relación ya se consideraron en el artículo 1 de la ley integral. Ahora en el Pacto de Estado lo que se ha entendido es que las madres sobrevivientes al asesinato de esos hijos por violencia de género que también sean víctimas y que puedan recibir ayuda, atención, psicoterapia. El caso, el de Ruth, a raíz de José Bretón, asesina a los dos, el niño y la niña, ¿no? Y la madre no es víctima de la violencia de género. Cuando es víctima de la violencia de género, porque el impacto emocional que tiene y todo su vida se ha derrumbado como consecuencia de la violencia de género, porque un asesinato de los hijos, el hijo y la hija, para hacerle daño a ella, no al margen de otras circunstancias. Entonces, eso es lo que ahora se ha incluido, que las madres sobrevivientes, que ya tenemos cada vez más, porque ya dirigen la violencia, antes mataban a la madre y a los hijos al mismo tiempo. Ahora ya no, ya han aprendido que hace mucho más daño matar a los hijos que las hijas y dejarla viva a ella que matarla al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que ahora se ha incluido en el pacto de Estado. A ver, perdón, vamos a ver. Ahora voy mi pregunta es la siguiente. Está claro entonces que nos toca a nosotros, somos la mayoría muy jóvenes, ¿no?, remover los roles de género que tenemos en la sociedad. Pero en esa reconstrucción, en esa construcción de una nueva narrativa de qué es mujer, qué es hombre, qué es machismo, qué es feminismo, a mí sí me parece un dilema. Y me parece un dilema porque me encuentro con que a Magna Miller, la actriz porno, hace una, no sé si lo conocéis, hace un clip para el Salón Erótico de Barcelona, sí, y ella misma se llama feminista, haciendo unas películas porno que reflejan la misma verticalidad del machismo que hablábamos. O por ejemplo, Bad Gyal, que es una cantante de trap, hace canciones de trap en las que hace videoclips también vestida con la idea de la mujer objeto, pero también salen artículos hablando de cómo ella es feminista porque son mujeres que se empoderan en ellas libremente elegir ser prostituta o ejercer este papel, que al fin y al cabo sigue teniendo matices de esa relación de poder, porque al fin y al cabo sigue poniendo a esas mujeres que están empoderadas y hacen eso libremente, las sigue poniendo bajo el papel de ser un objeto a consumir. Entonces mi pregunta es, a la hora de construir el feminismo, ¿cuál es el verdadero feminismo que lucha contra la violencia de género? Emma Watson puede salir en una portada de una revista enseñando un escote y ser feminista. ¿Una actriz porno puede hacer porno y ser feminista? Sí, a ver, al final hay un elemento que es esencial, lo que se lleva a cabo la acción y el porqué y el para qué, y luego la forma de representar, digamos, ese papel o ese espacio, ¿no? Pero es verdad que hay ahora mismo una cierta perversión en el uso de la terminología, y hay muchas críticas dentro del propio feminismo, hay muchas críticas porque el feminismo tampoco es un bloque homogéneo en cuanto a los planteamientos y en cuanto a las formas y estrategias para conseguir ese objetivo último que es la igualdad, ¿no? Entonces, el hecho de que haya feminismo que defienda la prostitución bajo la idea de la libre elección no quita para que haya otro grupo feminista más amplio que dice que la libre elección en una sociedad que te condiciona a elegir bajo determinadas referencias hay que tener mucho cuidado, porque tú eliges ser aquello que previamente te han dicho que puedes ser, no eliges una cosa distinta a lo que previamente han normalizado como parte del machismo, ¿no? Entonces hay muchas formas de entender la libre elección que condiciona luego el resultado, ¿no? Por eso hay un magnífico libro de Ana de Miguel, una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que es el neoliberalismo sexual, que habla del mito de la libre elección, ¿no? Que es la clave, es decir, no estamos cuestionando las decisiones individuales, sino el contexto en el que se toman las decisiones individuales. Entonces, dentro de las decisiones individuales puede haber una gran variedad de decisiones, un gran abanico que, intentando alcanzar el objetivo último del feminismo, que es la igualdad, utilicen vías que pueden ser totalmente contraproducentes y equivocadas,
aunque ellas no sean conscientes en ese momento, porque ellas individualmente son capaces de utilizar esa posición suya, de poder o empoderada, para tener cierta autonomía y libertad. Pero tú estás normalizando una situación que lleva a esclavizar a otras muchas mujeres, que lleva a prostituir a otras muchas mujeres, que lleva a traficar con muchas otras mujeres. Y que estás permitiendo que los hombres vean recompensada su capacidad de satisfacer sus fantasías a través de consumo, prostitución, a través de muchas mujeres y tomando como modelo de relación el modelo pornográfico. Entonces, al final, estás permitiendo que las mujeres, que los hombres sigan satisfaciendo su idea bajo diferentes criterios. Luego en ese sentido hay que tener pues cierta precaución en la utilización de esos argumentos para defender algo que es justamente lo que defienden los hombres, y el machismo. Entonces, cuando el objetivo último es complementario con aquello que tú pretendes de alguna manera cambiar y transformar, pues aunque tú seas capaz de hacerlo en tu espacio individual, realmente no lo estás consiguiendo en el espacio social. Aquí lo que estamos cuestionando no son conductas individuales, sino la cultura. Y entonces no influye. La imagen de la mujer, bueno, la imagen de la mujer dentro de la libertad y el espacio que tienen para influir, no tiene por qué someterse a un canon, es que no existe ese canon. Ser feminista no lleva la camisa por aquí. Puedes llevar escote, tú puedes llevar minifalda, tú puedes maquillarte, tú puedes hacer lo que quieres porque tú no tienes por qué rendirte ni darle cuenta a los hombres. Lo que tú tienes que hacer es utilizar eso desde tu posición para llevar a cabo las medidas que tú consideras, porque la igualdad y todo esto no significa que tenemos que retrotraernos a hace 10.000 años, empezar de cero, como si fuéramos hombres y mujeres del neolítico, para luego alcanzar cuál es la mejor imagen. Tú partes de la realidad general y a partir de ahí la utilizas en el sentido de ejercer esa posición de libertad y autonomía, sin entender que es un modelo todo basado en el hombre, porque cuando tú como mujer estás, digamos, sintónica o armónica con esa construcción y la utilizas porque es la parte de tu referencia cultural que has utilizado, otra cosa es que lo hagas para que los hombres te consideren más guapa, más atractiva. Si tu modelo es ese, pues la gente te está equivocando. Ahora, si tú te ves bien, tienes espacio y libertad suficiente para utilizarlo. Pero eso genera toda la confusión y todas las dudas que genera, porque realmente estamos transformando una sociedad desde dentro y por lo tanto estamos partiendo con referencias machistas, masculinas. Por eso el ejercicio es más exigente, ¿no? Porque en nuestro caso el hombre, para no ser machista, tenemos que dejar de ser machista. No basta decir yo no soy machista. Bueno, ¿por qué no eres machista? ¿Porque lo dices? Pues no. Tienes que dejar de ser machista renunciando a todos esos elementos que el machismo te ha dicho que es ser hombre y que a ti te aportan privilegios. En el caso de las mujeres, esa renuncia se traduce en libertad, pero libertad no hay que decir en renunciar a todo lo que previamente está establecido. No es fácil, pero depende mucho del sentido y de no confundir lo individual con la construcción social. Individualmente tú puedes justificar cualquier cosa, pero la construcción cultural que da lugar a que tú puedas elegir esa cosa como algo normal, pues es lo que tenemos que modificar, porque si la referencia fuera otra, probablemente no elegirías llevar a cabo ese tipo de decisiones. Sí, hay datos de relación de nivel cultural con maltratadores y con recibir maltrato, es decir, ¿hay más machismo en niveles culturales altos o hay más machismo en niveles bajos? ¿Cómo hay relación en ese encontrado? No hay relación, hay diferentes formas de ejercer el machismo. El machismo se entiende precisamente por lo que decíamos antes como un exceso, ¿no? Como un comentario, como una palabra, como un desprecio. Entonces, aquello que está más integrado en unas normas de convivencia donde la educación, la reputación, el reconocimiento, la imagen juegan como parte de ese estatus, tú vas a mantener ese estatus a través de esas formas correctas de relacionarte y de expresarte. Y tú no le vas a decir una familia de nivel social alto, no le vas a decir en una comida vaya guarra que eres, vaya mierda de mujer que tengo, pero a lo mejor es otro en un contexto más impulsivo donde la referencia no sea la misma, pues puede decirlo. Los dos son machistas, porque el que lo calla pero lo exige de otra forma, al final lo que consigue es lo que quiere el machismo, que es mantener el orden dado, mantener la posición de desigualdad sobre la referencia masculina. Por eso hay muchos maltratadores, yo lo he tenido en los juzgados, ¿no? Que te dicen, no, yo le pego a la mujer, claro, le pego, pero es que mujer se empeña en llevarme a la contraria. Entonces me lleva a la contraria, ¿no? Mi posición
está por arriba, mi mujer me argumenta, pero para mí es que me ataca, que me lleva a la contraria. Entonces, quien tiene poder de diferentes formas, con el estatus, con la imagen, con el dinero, con la amenaza, o ejerce el machismo en términos de control de esa forma. Quien tiene otros recursos, quien está sometido a más estresantes sociales, como puede ser la precariedad laboral, económica, el alcohol, todo eso lo que hace es facilitar respuestas impulsivas, pero no genera la violencia. Pero cuando avanza la violencia es más expresiva, se expresa más espontáneamente, más intensidad y es la que está sobre representada en las denuncias, etc. Pero todos los estudios indican que el nivel de machismo y de violencia está por igual representada en todo el mundo. Que sin embargo me da la sensación de que, o sea, cuando estamos hablando anteriormente del activismo, del ciberactivismo, etc., es que todas esas cosas no llegan a las personas que realmente lo pueden necesitar, que son personas que no tienen internet, personas que no controlan la tecnología, personas que no tienen nivel cultural, etc. O sea, me da la sensación de que aunque tener nivel cultural no sea un remedio, sí que ayuda mucho a tomar muchas decisiones y por supuesto se le puede llegar de otra forma. Es decir, al hombre sin cultura que piensa que le pega a su mujer porque se lo merece, es muy difícil explicarle por qué no, eso no es así, es decir, no lo va a entender de ninguna forma. Sin embargo, una persona que tiene un cierto nivel cultural, igual no, igual es una falsa expectativa que yo tengo, pero me gustaría pensar que un mayor nivel cultural de la sociedad ayudaría a que consigamos un nivel de igualdad mayor. Sí, al final, estas conductas de base cultural justificadas sobre elementos individuales de la identidad, cuanto más elementos críticos tengas, evidentemente es más fácil primero tú de parar o reflexionar, y segundo, que si se te dice, oye, eso no está bien, que tú entiendas que hay otros elementos sobre los cuales analizar lo que ha ocurrido para decir efectivamente no está bien. Claro, la educación en términos de conocimiento, de referencias, tanto en positivo como en sentido crítico, cuestionar las que ya hay, es fundamental. Y si no, tú te dejas llevar por lo que es el mito, la costumbre, el estereotipo, la tradición, porque es lo que está en la sociedad. Es decir, si a ti te dicen que la gripe se quita con coñac y con leche caliente por la noche, da igual, te lo tomas y no te quita, pero duermes muy bien. ¿No? Entonces, eso es popular. Ahora tú no puedes esperar que vaya a un hospital o a una urgencia con un ataque de bronquitis y te digan, tómate un vaso de leche caliente con miel y ya verás el coñac. No, esto está bien fuera, pero aquí no. Y tiene una respuesta técnica. Y a ti no se te ocurre decir eso. ¿Por qué? Porque ya tienen criterio, en este caso científico, pero igual podría ser en general. Cuando tienes criterio para cuestionar que eso duerme bien pero no te cura, pues al final lo utilizas. Pero si no tienes criterio, pues te dejas llevar por la construcción cultural. Entonces ese conocimiento y esa educación esencial en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en las imágenes de las mujeres en las películas, en las series, todo eso es lo que tenemos que transformar. Eso sí que es fundamental, claro. Porque ahí es donde la gente joven más ve consolidada la imagen de mujer como mujer. Sí. Ahora que llevamos el pacto del Estado, ¿cree usted que es ¿Suficiente? ¿Puedes gritar un poquillo más que no sabes? Si es suficiente el pacto de Estado, ¿no? No, yo creo que no es suficiente, mucho menos. Es decir, es un paso más, muchos pasos más, porque todo lo que contempla el pacto de Estado es bueno y es mejor. Es decir, la realidad sin esas medidas y con esas medidas es mejor, con esas medidas. Todas aportan. No hay ninguna que no te sobre y no hay ninguna que no tenga un impacto directo en aquello que aborda. Ahora, no es suficiente, estamos en el punto final y sobre todo no es el mejor enfoque. El enfoque debería ser un pacto contra el machismo, donde permitamos integrar eso con un sentido de y con recursos. Y luego está toda la parte operativa política, es decir, si tenemos presupuesto, ya se han dicho que 1.000 millones, que es nada, para lo que se ha dicho que se va a hacer, eso no es nada. Y luego toda la parte, digamos, más de carga, que es donde la Ayuntamiento de Podemos tiene razón, le hace falta mucho más feminismo, le hace falta mucho más sentido, no solamente medidas aisladas, porque las medidas aisladas, tenemos ahora medidas aisladas y no se aplican. Por ejemplo, cuando yo estaba en la delegación del gobierno, pusimos en marcha las pulseras para detectar el acercamiento, la aproximación del agresor a la víctima cuando tenía una orden de alejamiento. Bueno, pues hice un cálculo de cuál, al final un esfuerzo presupuestario muy grande porque era muy caro, sobre todo porque había montar el centro de control, era comprarlo todo, ¿no? Pues compramos 3.000 pulseras.
con 3.000 pulseras, calculando situaciones de riesgo y tal, y dijimos, bueno, para 2 años más o menos tenemos. Bueno, pues en todo este tiempo se han puesto 900 pulseras. Pero lo han puesto en los juzgados, los jueces o las juezas, porque no han querido ponerla, porque no han considerado que hacía falta poner esas pulseras. Pero los recursos están. Pero entonces puedes decir, bueno, es que no ha hecho falta. Pues no, ha hecho falta porque, por ejemplo, el año pasado, de las mujeres asesinadas, el 36% habían denunciado. Y a pesar de haber denunciado y haber pedido protección y ayuda, no les dimos esa protección. Y podríamos haber eso, entre otras cosas, con las pulseras. Luego, hacen falta recursos que tenemos y no se aplican. ¿Por qué? Porque quien tiene que aplicarlo tiene que tener, aparte del conocimiento, lo que hemos dicho, la idea, el valor, el significado de lo que es la igualdad y la desigualdad y lo que es esta violencia, que es una violencia moral. Si la violencia tenemos dos violencias, instrumental y moral. Instrumental para conseguir algo material a cambio, objetivos, dinero, un reloj, un coche, y la moral para defender ideas y valores. Y la moral conlleva en muchos casos la entrega voluntaria del asesino. Viene a través de un suicidio o de una entrega voluntaria. ¿Qué hace un terrorista? Un terrorista se inmola por defender sus creencias. Y se implica que se va a matar, no sabe, tiene un cinturón lleno de explosivos. Y lo asume porque es parte de su violencia moral. No se va a llevar en nada, pero va a defender su idea, sus creencias, lo que sea. ¿Qué hace un maltratador cuando asesina a una mujer? Desde el punto de vista material no se lleva nada. No se queda con la tarjeta de crédito, ni con el coche, ¿no? La mata y luego se entrega voluntariamente, 75% de los casos, o se suicida, 20-22% de los casos. ¿Por qué? Porque en esa entrega él defiende y se reivindica como yo la he matado y me entrego, yo la he matado y me mato, para limpiar mi nombre, para limpiar el nombre de mi familia a través de un suicidio que siempre tiene un componente de honor, de los kamikazes, incluso de mucho honor, ¿no? Entonces, esa situación es un poco la que tenemos que entender, es decir, que los recursos, sin un cambio social, sin ese feminismo que transforme el significado de la realidad, pues van a estar y no se van a aplicar. Digo yo. Igual que en consulta, cuando un médico o una médica ve a una mujer maltratada y mira para otro lado y no le pregunta, y dice, bueno, no cuenten usted esas cosas, usted siempre sabe, ¿qué es lo que le duele? Pues ya están evitando. Y los recursos los tenemos. Y por eso hace falta esa transformación social para que esos recursos se apliquen con sentido, ¿no? Pues los vamos a tener y no los vamos a tener. Una de las cosas que quizás haga falta es tener conciencia de que hay que cambiar. Claro, sí. Yo trabajo en el sistema sanitario, ¿no? Y todos los años, dentro del plan de organizar los cursos, se organizan muchos cursos, pero a mí hay dos que son muy significativos que son anuales. Los de LCP y los de violencia. La detección, el nivel básico, el nivel avanzado de violencia para todos los profesionales del sistema, ¿no? Para RCP nos volvemos locos porque de manera, o sea, hay tanta demanda que no somos capaces de gestionar la demanda. Sin embargo, para los de violencia de género tenemos casi que ir a buscarlos y arrastrarlos con los recargos. ¿Cuántas paradas cardiorrespiratorias van a tener en tu ejercicio en la puerta de urgencia y cuántas mujeres con violencia de género van a tener? Pero no existe la necesidad de que tengo que formarme en eso. Y mientras no creamos que tenemos que formarnos en eso, difícilmente vamos a solicitarlo y difícilmente vamos a cambiar algo que creemos que no debemos cambiar. Sí. Y además la visión desde salud en violencia de género es muy deficitaria. Muy deficitaria. Mientras que la policía, derecho, entiende que es un tema que le compete y que lo va a encontrar más o menos en medicina, que lo encuentra a diario, en cualquier otra especialidad, no lo en la facultad intentamos ahora, hace ya años, que cambien ese chip y yo creo que se va, por lo menos mi percepción, es que se va cambiando, pero en los profesionales que ya están ejerciendo, al contrario, va a dar un curso sobre violencia de género y están con la sonrisita puesta, donde a ver a contar está aquí, y si es mujer ya ni te cuento. Porque ya está aquí la feminista esta de turno, a comernos el coco. Una cosa. Porque no tienen ansia de conocimiento y creen que no saben. Pero el rechazo es muy significativo, eso es no es solo golpes, ese posicionamiento tan lejano a una realidad que van a tener que abordar como médicos, ya no es como ciudadanos, sino como médicos. Yo tengo una pregunta. Perdona, es que te había pedido la palabra. Es que no entiendo cuando en la noticia pues sale el asesinato,
¿por qué esta violencia, este asesinato se extiende también a los hijos? O sea, porque puedo entender a lo mejor porque a lo mejor pues, la maté porque era mía, o a lo mejor otro delito para robar y tal, pero no entiendo cuál es el motor psicológico de que esto se extienda a los hijos. O sea, ¿qué tienen que ver? Es que hay dos posibilidades. Una, cuando matan a los hijos junto con la mujer, que generalmente se suicidan ellos también, es una especie de borrar sus restos, familia, y no dejar que... Ellos saben que los niños que sobrevivan van a ir a la familia de ellos. Entonces ellos saben que él va a quedar como el mal padre, el asesino, da igual. Entonces una especie de llevarse todo lo que él considera que es suyo para que además no se vuelva en contra de él, del recuerdo, ¿no? Y eso es una construcción que dice, bueno, sorprende. Yo creo que nos tenemos muy alta estima a los humanos, es decir, los humanos somos gente maravillosa, capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Y no hay que ser loco ni enfermo para matar, para hacer cosas bárbaras, ¿no? Hay gente capaz de hacer eso, desde una posición racional, por odio, por mil cosas, pero el odio existe como existe el amor. Pensar que solamente existe el amor y que el odio es como una especie de lapsus es un error. Hay gente mala que utiliza su capacidad, no por maldad abstracta, sino que utiliza su capacidad de razonar y de actuar para hacer daño. Porque lo llevan, y no son psicópatas, son gente que hacen mal, porque es mala en ese sentido, y utiliza su razón como una entidad tal. Entonces, pero no una maldad en general, como puede decir el Trump, una maldad contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los homosexuales, contra tal, porque los considera como gente perversa, como gente inferior, como gente... Entonces van construyendo conscientemente eso. Y luego la otra opción que hacen es matar a los hijos solos y no matar a la madre. Entonces claramente hay una instrumentalización de los hijos para hacerle daño, que es terrible. ¿Cómo un padre puede matar a su propio hijo? Sí, pero muchas veces lo consideran que son hijos de ellos. Y son sus hijos también biológicamente, ¿no? Pero eso pasa mucho cuando rompen algo en la familia y dicen, oye, que sepas que tu hijo ha roto, está igual, ¿no? Entonces, como dice, el problema es de tu hijo, como si tú eras la parte que le has transmitido aquello que a mí me ha resultado mal. Entonces, básicamente es por odio. El tema del odio, yo creo que tendremos que analizarlo algún día más despacio, porque no está lo suficiente bien ni estudiado ni delimitado. El odio, al final, yo creo que engloba muchas cosas. Al final se presenta como el odio, incluso podemos decir lo contrario, que el amor, esa sensación, esa emoción, ese sentimiento, pero ahí hay muchas cosas que no son solamente sentimientos, ¿no? También son elementos muy racionales. En el odio también hay mucho componente racional. Porque además el que odia lo tiene todo muy estructurado. Odia por muchas razones, lo tiene perfectamente justificado, incluso da márgenes para que, como haga esto, lo actúo contra él, lo mato o lo ataco, pero mientras que no haga eso con los inmigrantes, ¿no? Esa xenofobia, bueno, mientras que estén en su chabola cogiendo tomates en los invernaderos, me parece bien. Ahora, como monto en una tienda en el locutorio, ya me está tocando la nariz. Y viene a los invernaderos, pero no va a salir de los invernaderos. Entonces, todo eso hay que analizarlo un poquito más, pero que sí. Se lo pueden hacer o bien por borrar todo lo que es su representación, su vestigio en ese escenario que él borra con la violencia, o bien, fundamentalmente, para producir un daño. Vale. Bueno, estaba antes Mario, venga, pregunta. No, pregunta. A ver, es que antes ha dicho durante la charla, al final de la charla, que sería muy sencillo erradicar este problema o que era bastante fácil. No entiendo, porque yo lo veo bastante complicado de erradicar. ¿Cómo lo haría usted? ¿Con qué medidas concretas? Sí, yo creo que básicamente con los medios sería educación, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Es decir, no esperar a que haya una asignatura o que haya un día al año que se acerque al 25 de noviembre y vamos a hacer un acto, sino el trabajar de una manera muy transversal y muy longitudinal, mantenida en el tiempo, toda esa construcción, tener una visión crítica, no prohibida de anuncios y de cual, sino criticar, cuestionar toda esa representación simbólica de las mujeres en la sociedad a través de las películas, series, publicidad, videojuegos, etcétera, etcétera. Tratar de corregir todas las expresiones de la desigualdad totalmente normalizadas, como puede ser la prostitución y otro tipo de cuestiones, para que haya una valoración sobre lo que significa, lo que representa, etcétera, etcétera, y luego trabajar desde las instituciones para que allí donde están las mujeres
podamos darle una respuesta. Porque ahora mismo tenemos respuestas donde no están las mujeres, que es en el ámbito judicial, donde solamente hay denuncia un 20%, y donde están el 100% de las mujeres, que es en salud, por ejemplo, no tenemos respuesta. La respuesta es dar un par de lesiones. Entonces, si esperamos a que todas las mujeres maltratadas terminen denunciando para actuar sobre ellas, pues eso va a ser imposible. Pero si tú vas donde están las mujeres que están en sus casas, en los trabajos, en la calle, en las consultas, entonces sí puedes abordar ese problema. Y si eso lo hace de manera continuada, recuperando la violencia y actuando sobre los elementos que están ejerciendo a nivel crítico, a nivel político y a nivel de concienciación con campañas continuas y mantenidas, al final la gente no es tonta. Bueno, pero eso realmente sencillo no es, ¿no? O sea, No es sencillo, lo que no es fácil de que se haga, que es diferente. Es decir, tú a mí me das un presupuesto y una presidencia del gobierno. Es como la medida de las teclas. Claro, yo lo pongo en marcha, pero vamos, antes de los 4 años está todo.